Vamos a revisar el taller 5, los ejercicios que están al final del capítulo 6, los ejercicios que están propuestos en realidad están todos en este documento, en el taller 5, no en el mismo orden, pero se encuentran todos acá, ¿no? Como aclaración para que encuentren todos los ejercicios que están desarrollados a lo largo de este material. El primero de ellos es un ciclo de Rankine. Vamos a revisar, como ya les expliqué, solamente el ciclo de Rankine, que entraría dentro de las próximas evaluaciones que están planificadas para la asignatura. Determinar la calidad del vapor que sale de la turbina y el rendimiento térmico de un ciclo de Rankine ideal sin recalentamiento, en que las condiciones de entrada de la turbina son vapor saturado a 30 bar y la presión en el condensador es de 0,1 bar. Tenemos entonces el diagrama en coordenadas PB y coordenadas TS del ciclo de Rankine normal con vapor saturado. De las tablas de vapor, ustedes lo pueden corroborar. A 30 bar tenemos la temperatura de saturación 233,9, la entalpía del líquido 1008,4, la del vapor 2804,2, la entropía del líquido 2,6457 y la entropía del vapor 6,1869, todos en estos términos en unidades consistentes. A 0,1 bar, temperatura de saturación 45,81, entalpía del líquido 191,83, del vapor 2584,7, entropía del líquido 0,6493 y del vapor 8,1502, todo también en unidades equivalentes a cada uno de estos conceptos. Por lo tanto, aplicamos la propiedad de que la entropía en el punto C a la entrada de la turbina es igual a la entropía en el punto D a la salida de la turbina, porque se modela esa expansión que la sala de la turbina como un proceso isentrópico o adiabático. Por lo tanto, aplicamos la definición de calidad del punto D, sería SD menos SE, que es la entropía del líquido saturado, partido por la diferencia entre la entropía del vapor saturado menos la del líquido saturado, SK menos SE. De los datos que sacamos de tabla, y la entropía en particular del punto C, que también leemos de tabla, se reemplazan en la expresión de la calidad y nos resulta dar 0,738. Siempre tiene que dar una calidad más o menos alta porque el punto D está cerca del punto K de vapor saturado. Por lo tanto, aplicamos esta calidad a la entalpía. HD sería el XD por HK, que es la entalpía del vapor, más 1 menos XD por la entalpía HE, que es la entalpía del líquido. Ahí está reemplazándose y nos da como resultado 1957,77 kJ por kilo. Por lo tanto, reemplazamos estos valores en la expresión del rendimiento, que sería la energía el trabajo que en el fondo que se extrae en la turbina, que se genera en la turbina, que sería HC menos HD, partido por la energía que hay que aportar al ciclo, que es la energía que hay que aportar como calor en la caldera, HC menos HA, donde HA se aproxima a HE. Reemplazamos los valores, que ya los tenemos todos. Ahí ustedes revisen bien para que entiendan bien cómo se va reemplazando. Y nos da entonces 0,324 el rendimiento. Eso era todo lo que nos preguntaban en este ejemplo. Tenemos el segundo ejemplo, también una máquina de Rankine. Tenemos que determinar el rendimiento, donde una máquina de Rankine sigue un proceso con una presión máxima de 4 bar y una temperatura máxima de 200 grados Celsius y una presión mínima que corresponde a una temperatura de 30 grados Celsius. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que tenemos una presión máxima equivalente a la temperatura de saturación de 30 grados Celsius. Bueno, vamos a las tablas de vapor. No se establece acá si la entrada de la turbina es vapor saturado o vapor sobresaturado. Por ello debemos revisar los datos para revisar esta situación. Para 4 bar, que es la presión máxima,
Los datos son temperatura de saturación 143,6, entalpía del líquido 604,74, del vapor 2078,6, entropía del líquido 1,7766, del vapor 6,8959. Todo en las unidades que corresponde a cada propiedad. Para 30 grados, que dice que es la presión mínima que corresponde a esta temperatura, los datos son 0,04246 bares, entalpía del líquido 125,79, del gas 2556,3, entropía del líquido 0,4369 y del gas 8,4533, en unidades correspondientes que no se han escrito. Entonces, con la temperatura máxima de 200 grados Celsius, eso es lo que nos están diciendo acá, la temperatura máxima de 200 grados Celsius y una presión mínima que corresponde a 30 grados. Por lo tanto, la temperatura máxima, si es de 200 grados Celsius, tiene que ser el punto de entrada, ¿no es cierto?, a la turbina, tiene que ser vapor sobresaturado, porque la temperatura de saturación es solamente, a esa presión, es solamente de 143,6. Por lo tanto, tenemos que ir a la tabla de vapor sobrecalentado, sobresaturado, para determinar el punto C' que está aquí indicado, que es la entrada a la turbina. Entonces, un ciclo de Rankine con recalentamiento. Vamos a la tabla de vapor sobrecalentado y encontramos para 3 bares esos valores de entalpía y entropía que están ahí. Para 5 bares también esos valores, y como 4 bares es el valor de la presión, basta hacer la media aritmética de estos valores de entalpía y entropía para encontrar los valores de HC' y SC'. Acá están determinados. Calculamos la calidad del punto D utilizando, ¿no es cierto?, la propiedad de que SC' es igual a SD. El proceso C'D es un proceso adiabático o isentrópico, por lo tanto la entropía permanece constante. Aplicamos esa entropía al punto D y podemos determinar la calidad del punto D a través de la expresión ya conocida, SD menos SL partido por SG menos SL. En este caso sería SD, que es el valor 7,18535, menos el SE, que es la entropía del líquido saturado a 30 grados Celsius, ¿no es cierto?, que es la presión, es la temperatura mínima, ¿no es cierto?, que nos dicen que corresponde a 30 grados Celsius la presión mínima y por tanto esta temperatura mínima. Sería entonces menos 0,4369 la entropía del punto E, que está aquí, ¿no es cierto?, acá, aquí 0,4369, la entropía del líquido saturado, del punto E en este caso, dividido por la entropía del vapor, 8,4533, menos la entropía del líquido que acabamos de escribir, 0,4369. Este 8,4533 está acá, la entropía que al final, la entropía del vapor a 30 grados Celsius. Por lo tanto, esa calidad nos da 0,8418, de donde aplicamos esa calidad al punto D y determinamos la entalpía del punto D, multiplicando esta calidad por la entalpía del vapor, más 1 menos esta calidad por la entalpía del líquido, con los valores ya establecidos. Por lo tanto, el rendimiento, hacemos la diferencia entre HC' y HD, que acabamos de calcular, y HC' y HE, que es la entalpía que estamos aproximando, que tiene el punto A, y que la aproximamos a la del punto E, como ya lo hemos hecho. Y eso nos da 0,252. Ese sería entonces el rendimiento de este ciclo. Eso. En algunas ocasiones se pide comparar este rendimiento con el rendimiento que tendría una máquina de Carnot funcionando entre las mismas temperaturas.
Y ahí lo que uno hace es calcular el rendimiento de la máquina de Carnot como la temperatura máxima, en este caso sería los 200 grados Celsius, menos la temperatura mínima, en este caso los 30 grados Celsius, dividido por la temperatura máxima. Ok, pasemos al siguiente, que también es un ciclo de Rankine. Eh, este es un ejercicio bastante completo, pero muy típico, así que lo vamos a ver con detalle. Tenemos un ciclo de Rankine ideal con vapor sobrecalentado a 30 bar y 500 grados Celsius. Y sale el condensador como líquido saturado 0,1 bar. Determinar el rendimiento térmico y la carga del vapor a la salida de la turbina, el flujo máximo de vapor necesario en kilos por hora, el flujo de calor suministrado del ciclo en megawatts y el flujo máximo de agua a refrigeración en kilos por hora, si esta aumenta su temperatura de 18 hasta 28 grados Celsius. La potencia neta de salida de este ciclo de potencia es 100 megawatts. Esa es la potencia nominal de salida. El diagrama es similar al anterior, ¿no es cierto? Del ejemplo anterior, solo que el punto C no está a la entrada de la turbina, sino que este corresponde al punto C', que está en la zona de vapor sobrecalentado. ¿Ya? Tenemos entonces el diagrama que teníamos acá, nos sirve para este problema también, similarmente. Entonces, los datos de la tabla de vapor saturado son los mismos del ejemplo anterior. Ahora bien, para el punto C', buscamos en la tabla de vapor sobrecalentado para 30 bar y 500 grados Celsius y obtenemos la entalpía 3456,5 kJ por kilo y la entropía 7,2338 kJ por kilo grado Kelvin. Estos valores se encuentran directamente en las tablas de vapor sobresaturado, no hay que interpolar en este caso. Hacemos entonces, aplicamos la condición de que SC' es igual a SD, aquí, ¿no es cierto?, en este diagrama, SC' igual a SD, y determinamos la calidad del punto D de la misma forma anterior, la entropía en el punto D menos la entropía del líquido partido por la diferencia entre la entropía del gas menos la entropía del líquido, de los datos que ya determinamos de la tabla de vapor en el ejemplo anterior. Eso nos da 0,878. Esa es la calidad del punto D. Por lo tanto, ahí estamos en condiciones de calcular acá, a principio la entalpía del punto D, con la expresión ya conocida, la calidad del punto D por la entalpía del vapor, más 1 menos la calidad por la entalpía del líquido. Aquí están reemplazados los datos, todos ya conocidos, 2292,77 kJ por kilo es el resultado de eso. Calculamos entonces, ya estamos en condiciones de calcular el rendimiento como HC' menos HD partido por HC' menos HE. Reemplazamos los valores que ya hemos determinado y nos da 0,356. Ahí estamos respondiendo entonces el rendimiento de este ciclo. Después, para la pregunta B, que es encontrar el flujo máximo de vapor para este ciclo, aplicamos el siguiente razonamiento. Si la potencia neta son 100 megawatts, quiere decir entonces que siempre lo determinamos así el flujo de vapor, M punto, va a ser W punto partido por W minúscula, W específico. O sea, los 100 megawatts que están acá, partido por el W específico, en el fondo el HC' menos el HD. O sea, la cantidad de kilojoule por cada kilo de vapor. En este caso son todos valores ya conocidos que están aquí, justamente se ocupan en la parte de arriba del rendimiento, 3456,5 menos 2292,77. Y al hacer esta división tenemos que tener cuidado con las unidades. Por ejemplo, lo que podemos hacer es transformar los megawatts en joules por segundo. 1.000.000 de joules por segundo es un megawatts. Y abajo transformamos los kilojoules en joules para que todo me quede en joules. Y eso se simplifique y me quede como resultado kilos por segundo. 85,93 kilos por segundo es como queda esta división. ¿Ok? Siempre tenemos que hacer esto, dividir la potencia nominal por la potencia específica que se determina por la diferencia de entalpía en la turbina. 85,93 kilos por segundo multiplicado por 3600
segundos por hora nos da 309.348, 309 toneladas por hora de vapor. Eso es lo que se requiere para producir esta potencia. Después, para responder la cantidad de calor suministrado en la caldera, hacemos HC' menos HA, ¿no es cierto? Aquí HC' menos HA. Y HA, como siempre lo aproximamos a HE, hacemos HC' menos HE. Como calor, HC' menos HE, aquí está, ¿no es cierto? Como el calor es por unidad de masa, que hay que incorporar a la caldera para que transforme el vapor, el agua saturada, el líquido saturado en vapor saturado y después en vapor sobrecalentado. Por lo tanto, multiplicamos ese flujo máximo que acabamos de determinar, 85,93 kilos por segundo, por este delta H, 3456,5 menos 191,83, ¿no es cierto? Que es el denominador de la expresión de rendimiento, aquí más arribita. Eso nos da 280.533 kilowatts. Aquí también ojo con las unidades porque los kilos se van a simplificar, ¿no es cierto? Pero me van a quedar kilojoules por segundo, que son obviamente kilowatts. Y eso transformarlo en megawatts, dividimos por 1000, son 280,5 megawatts. Después nos preguntan, en la pregunta D, recordemos lo que nos preguntaban, el flujo máximo de agua a refrigeración, si el agua aumenta su temperatura de 18 a 28 para poder condensar este vapor, o parte de este vapor. Lo que hacemos aquí, ¿no es cierto?, es decir que el calor del condensador es M punto por HD menos HE, serían 85,93 kilos por segundo por HD menos HE, ¿no es cierto?, que ya los valores los tenemos, 2292,77 y el HE 191,83, leído directamente de las tablas de vapor del agua. Esa es la cantidad de calor, ¿no es cierto?, que son 180.533 kilowatts o 180,5 megawatts. Por lo tanto, esa cantidad de calor que tenemos que extraer en el condensador la tiene que absorber el agua al calentarse, el agua de refrigeración. Por lo tanto, ese calor que absorbe el agua al calentarse es delta H, M por C sub P por delta T. Como delta T es 10 grados Celsius, el C sub P que podemos ocupar aquí, una caloría por gramo grado Celsius, o lo que es lo mismo, 4,186 kilojoules por kilogrado Celsius. Por lo tanto, al igualar estos 180.533 kilowatts con la presión M C sub P delta T, en el fondo calculamos el flujo de refrigerante, de agua de refrigeración. Serían los 180.533 partido por 4,186 y los diagramas que vienen el C sub P y el delta T. Eso nos da 4.312,8 kilos por segundo. Aquí los kilowatts y los kilojoules se simplifican sin problema y me queda simplemente kilos por segundo, ¿no es cierto? Porque los kilowatts son kilojoules por segundo. Y eso significa 15,53 por 10⁶ kilos por hora, una gran cantidad de flujo de agua de refrigeración. Los otros ejercicios son de motor de Otto, ustedes lo pueden revisar en forma complementaria, pero como ya establecimos, no se va a considerar en las evaluaciones que vienen. Eso es, pues, jóvenes. Gracias por su atención.